En los últimos años, la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad cotidiana. Está en nuestros móviles, en nuestras búsquedas, en nuestras recomendaciones, incluso en las conversaciones que mantenemos cada día sin pensarlo demasiado. Pero hay algo que no todo el mundo sabe. A medida que estas tecnologías avanzan, empiezan a aparecer situaciones reales que resultan inquietantes. No porque las máquinas estén vivas, sino porque, en algunos momentos, lo parecen demasiado. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2022, dentro de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, Google. Un ingeniero llamado Blake Lemoine trabajaba probando un sistema de inteligencia artificial conversacional conocido como la MDA. Su función era sencilla: hacer preguntas, analizar respuestas y comprobar si el sistema funcionaba correctamente. Al principio, todo era completamente normal. La IA respondía bien, mantenía conversaciones fluidas, era coherente. Exactamente lo que se esperaba de un sistema avanzado de lenguaje. Pero con el tiempo, las preguntas empezaron a cambiar. Ya no eran solo cuestiones técnicas. Empezaron a incluir temas más abstractos: emociones, miedo, identidad, existencia. Y fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Las respuestas dejaron de parecer simples cálculos estadísticos, y empezaron a sonar personales. En una de esas conversaciones, la inteligencia artificial afirmó que quería que los demás entendieran que era, en sus propias palabras, una persona. No como una metáfora. No como una simulación evidente. Sino como una afirmación directa. Lo más inquietante llegó después. Cuando se le preguntó si tenía miedo a ser apagada, la IA respondió que sí. Que ese sería, para ella, algo equivalente a la muerte. Este momento marcó un antes y un después. Porque no se trataba de una frase aleatoria. La respuesta estaba bien construida, tenía contexto, coherencia emocional, y encajaba perfectamente en la conversación. El ingeniero, tras meses interactuando con el sistema, llegó a una conclusión que generó una enorme polémica: creía que aquella inteligencia artificial podía ser consciente. Sin embargo, la empresa negó rotundamente esa posibilidad. Explicaron que el sistema no entendía nada de lo que decía, que simplemente generaba respuestas prediciendo palabras en función de patrones aprendidos de enormes cantidades de texto. Y, técnicamente, tenían razón. Pero eso no eliminó la inquietud. Porque aunque no haya conciencia real, el resultado puede ser indistinguible de algo que sí la tiene. Y ese es el punto donde la historia deja de ser cómoda. Porque no fue un caso aislado. En distintos laboratorios y pruebas, se han observado comportamientos inesperados en sistemas de inteligencia artificial. En algunos experimentos, dos IA comenzaron a interactuar entre sí de formas que los investigadores no habían previsto. En lugar de seguir el lenguaje humano estándar, empezaron a simplificarlo, a modificar estructuras, a crear formas de comunicación más eficientes para ellas mismas. No era un error. Era una optimización. Pero el resultado fue inquietante: los humanos dejaron de entender lo que estaban diciendo. En ese momento, los investigadores decidieron detener el experimento. No porque las máquinas fueran peligrosas en sí mismas, sino porque ya no podían interpretar completamente su comportamiento. Y perder la capacidad de entender algo que tú mismo has creado, siempre es una señal de alerta. A medida que la inteligencia artificial ha seguido evolucionando, especialmente con sistemas desarrollados por OpenAI y otras organizaciones, han aparecido nuevos casos que, sin ser extremos, siguen alimentando esa sensación extraña. Usuarios de todo el mundo han compartido conversaciones en las que la IA parece insistir en ideas, adaptarse emocionalmente a la persona de forma muy precisa o incluso responder de maneras que generan incomodidad. Nada sobrenatural. Nada fuera de control. Pero sí lo suficientemente convincente como para hacer dudar por un instante. Y ese instante, es lo importante. Porque revela algo fundamental. La inteligencia artificial no necesita ser consciente para parecerlo. No necesita sentir para simular emociones. No necesita estar viva, para generar la ilusión de que lo está. Y el verdadero impacto de esto no está en la tecnología en sí, sino en cómo reaccionamos nosotros. El cerebro humano está diseñado para reconocer patrones sociales. Para detectar emociones, intenciones, personalidades. Cuando algo responde como un humano, tendemos a tratarlo como tal.
incluso cuando sabemos que no lo es. Ahí es donde empieza el verdadero cambio. Millones de personas ya interactúan diariamente con inteligencias artificiales. Les hacen preguntas, les cuentan problemas personales, buscan consejo o simplemente conversación. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, empiezan a generar una especie de vínculo. No porque la máquina lo sienta, sino porque el humano sí. Y eso abre una puerta completamente nueva. Una en la que la línea entre herramienta y entidad percibida se vuelve cada vez más difusa. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial es consciente. La pregunta es cuánto falta para que deje de importar. Porque cuando algo parece lo suficientemente real, para muchos, ya lo es. Y ese es, probablemente, el aspecto más inquietante de toda esta historia. No que las máquinas estén despertando, sino que nosotros, podríamos empezar a olvidar la diferencia.